quiero saludar a Carlos Cortés. Carlos Cortés es hijo de un excelente, extraordinario colombiano que también luchó por la paz. Un gran empresario, luego se metió al mundo de la política, fue colega nuestro en la televisión, en la prensa, un ser humano inolvidable. Me refiero a don Guillermo Cortés, nuestra Chiva Cortés. Don Guillermo fue secuestrado por las FARC y nunca fue el mismo después del secuestro. Sus amigos vimos cómo su vida se fue deteriorando, a pesar de que volvió a la libertad, volvió con los suyos, con sus hijos, con su mujer, con sus nietos, pero su vida no fue la misma. Nos atiende su hijo Carlos a esta hora en la W. Carlos, buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo está? Bien. Nos llama la atención escuchar a las voces que han sido víctimas de las FARC. Usted fue víctima de las FARC. Su padre, repito, yo creo que nunca se pudo recuperar de la terrible experiencia que vivió en ese secuestro. Murió y pues sabe lo que lo queríamos y le extrañamos. Yo quisiera conocer cuál es su opinión como víctima de las FARC del proceso de paz. Gracias, Julio. En efecto, no solamente yo, pues toda mi familia fue víctima de las FARC. Fuimos uno de los cientos de miles de víctimas de las FARC por el secuestro de mi papá, y como usted bien decía, mi papá cuando volvió del secuestro jamás volvió a ser el mismo. La familia tampoco volvió a ser la misma. Fueron momentos muy difíciles. Mi papá cuando fue secuestrado, como ustedes bien recuerdan, tenía 73 años de edad, o sea, ya era una persona de la tercera edad. Tuve que negociar con la FARC como si mi papá fuera ganado. Me vi obligado a bajar al Caguán. En ese momento estaba en la zona de distensión, a implorar por la libertad de mi papá, teniendo en cuenta que las comunicaciones con los secuestradores habían cortado y yo era el negociador de la familia. Me tuve que reunir con 10 comandantes que estaban en ese momento cuando yo llegué, como Iván Márquez, hoy negociador, Jojoy, Gran Noble, Romaña, el negro Acacio, Romaña, que era el comandante del grupo que había secuestrado a mi papá. Sufrió lo indecible. Él nos contaba las historias más espantosas, pero aquellas que jamás supimos, nunca las supimos, porque él decía que hay historias de la selva que se quedan en la selva, como muchísimos de los secuestrados lo cuentan de la misma manera. A veces se despertaba por las noches gritando, creyendo que todavía estaba en la selva y estaba recibiendo el tratamiento inhumano que recibió durante los 200 y pico de días que él estuvo secuestrado. Es más, todo este horror, todo este sufrimiento que él tuvo de ser encerrado en una cueva, dentro de una garita de 1 por 50 por 2 metros durante un mes, sin ver la luz del sol, sin saber si estaba de día o de noche, una persona de esa edad de 73 años, pues pinta el horror que es el secuestro y el horror que es la guerra. Y a pesar de todo eso, Julio, lo increíble cuando sale mi papá el día de su libertad, entre otras cosas liberado por una unidad, por nada menos que el ejército, en ese momento comandado por mi general Mora, hoy en día negociador del gobierno en La Habana. A pesar de todo ese espanto que tuvo que vivir, con ese temperamento tan fuerte de mi papá, que inclusive pensó, como lo dicen algunos de los libros o algunas de las entrevistas, en suicidarse por la desesperación en la que estaba. Y a pesar de todo eso, cuando sale, el día que es liberado, el día que es entrevistado por todos los medios, lo primero que dice es: aquí tenemos que sentarnos a hablar con esta gente. Acá nos tenemos que sentar porque aquí se están matando entre iguales, tanto los soldados como los guerrilleros son iguales. Desde ese día no descansó hasta el día de su muerte, de pregonar por el acuerdo humanitario, de llegar de alguna forma a sentarse a hablar de paz con la guerrilla, a pesar, vuelvo y repito, de todo el horror. Y no es el síndrome de Estocolmo como de pronto alguna gente lo podrá pensar. No, él no tendría el síndrome de Estocolmo. Él no adoraba, entre comillas, a sus secuestradores. Por el contrario, lo mismo pasa con la familia. Es por eso
que la familia, todos nosotros, apoyamos fervientemente el acuerdo de paz porque consideramos que es una obligación nuestra con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los hijos de nuestros nietos, con toda una generación que por fin pueda haber posibilidades de ver un país en paz. Carlos, con esos detalles que usted nos acaba de contar del secuestro de lo que fue el secuestro de su padre y pues también teniendo en cuenta que usted tiene una posición de apoyar los acuerdos de paz, ¿para usted es suficiente ese pedido de perdón que hizo alias Iván Márquez ayer o es necesario un evento público en el que ellos miren a las víctimas y pidan de nuevo perdón? Yo creo que el simple hecho, les voy a ser muy sincero, uno quisiera que hicieran de todo, pero la verdad, les voy a ser sincero, nosotros las víctimas, y eso que somos una de las víctimas afortunadas en el sentido de que mi papá fue liberado y duró 200 y pico de días, pero el solo hecho de que uno de los secuestradores de mi padre salga a decir de que efectivamente le pide perdón y que considera que efectivamente el secuestro fue un error político de parte de las FARC, por favor, eso es un paso gigantesco. Es que hay que entender, las FARC llevan 50 años en guerra. Las FARC es un grupo revolucionario, les guste o no les guste a la gente, hay que reconocerlo. Llevan 50 años de guerra, enfrentándose a la sociedad. Que salgan hoy en día a reconocer de que efectivamente cometieron ese error histórico del secuestro, por Dios, eso es un avance gigantesco, pero gigantesco. Nada más profundo y cierto en todo este proceso que el dolor de las víctimas y la manera como lo enfrentan. Y cada víctima es un mundo y cada historia es diferente, así tengan puntos de encuentro. ¿Qué le diría usted a las víctimas que todavía, y es absolutamente respetable, no pueden entender el proceso y que creen que no es el camino, a diferencia de lo que ustedes han analizado y interiorizado? ¿Qué le diría usted a esas víctimas? Félix, la respeto profundamente porque es muy difícil llegar a este tipo de conclusiones y a este tipo de iluminación, si se puede llamar así, porque lo que pasa es que el dolor es particular, el dolor es íntimo, las circunstancias son diferentes, hay casos de casos. Yo creo que en líneas generales, en un porcentaje altísimo, los que hemos sido víctimas de este conflicto, votamos por el sí. Hay otros que no, y hay que respetarles porque tienen un dolor profundo, porque todavía no han logrado sanar esas heridas profundas que obviamente es muy difícil sanarlas. Es que no es fácil, Félix, esto no es sentarse, porque ¿qué es lo que ocurre? Yo a veces publicaba cosas en mi Facebook de apoyo a la paz, y comencé a tener, mejor dicho, anotaciones de gente que yo conocía diciendo: ¿usted cómo va a apoyar a estos miserables y estos miserables? Y ahí fue cuando interioricé y dije, pero por Dios, pero si es que yo fui víctima. ¿Cómo así que ellos no entienden? ¿Cómo es posible que no entiendan que yo sí estoy a favor de la paz? En consecuencia, yo tengo que respetar, y creo que todos debemos de respetar esas víctimas que no han logrado sanar esas heridas, porque son muy profundas, Félix, porque es muy difícil, esto no es fácil. A mi familia no le queda fácil oír, es decir, no vaya a creer que yo ver a Romaña sentado en una mesa de negociación, cuando inmediatamente me retrae a la película, cuando yo sentado en el Caguán lo veo diagonal a mí sonriéndose y burlándose de mí. Es decir, eso no es fácil, y lo respeto. Lo único que les digo es: no lo hagan por el odio en sí mismo, es decir, tengan efectivamente que es un dolor tan profundo que ustedes no lo pueden aceptar, pero no por el odio, porque es que el odio lo único que hace es se lo carcome a uno, a la otra persona no le importa, pero se lo termina carcomiéndolo a uno. Pues Carlos, queríamos conocer su testimonio a propósito de este momento histórico que vive Colombia y estar pendientes de la decisión que democráticamente tomen los colombianos el 2 de octubre. Como siempre, nuestros respetos por la memoria de un colombiano al que quisimos y seguimos queriendo mucho, don Guillermo La Chiva Cortés. Carlos, un abrazo. Muchas gracias, Julio. Un abrazo a todos ustedes. Claro.